Madre mía, la que se ha liado con lo de Demet Özdemir y su último post. Esto es un auténtico salseo, familia. Si pensabais que lo de las parejas de famosos era solo fachada, agarraos, que hoy la verdad sale a la luz. Porque a ver, ¿quién no ha visto esa foto? Esa foto que ha incendiado las redes. Yo la vi y dije, uy, esto no es normal. No era una foto cualquiera, no. Era una foto que, para ser honestos, dejaba poquísimo a la imaginación y muchísimo a la especulación. Y claro, cuando hablamos de Demet, que es un terremoto, pues imaginad el lío. Muchos dirán, ay, qué exagera, es solo una foto. Pero vamos a ver. Esto no es solo una foto, es un mensaje. Es un mensaje que, en mi opinión, ha sido sacado de contexto, o quizás no, a lo mejor ha sido una jugada maestra, ¿quién sabe? Pero lo que sí es cierto es que ha puesto a todo el mundo a hablar. Y no hablar bien, precisamente. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, que es una mujer muy valiente y muy libre, quiso compartir algo que le hizo ilusión, algo que la representaba en ese momento. Y la gente, pues la gente es lo que es, juzga, critica, inventa. Y vaya si han inventado. Han dicho de todo, que si está despechada, que si busca atención, que si está intentando mandar un mensaje a alguien en concreto. Paf, una locura. Pero vamos a analizarlo un poco más a fondo, ¿os parece? Si miramos la foto con calma, sin dejarnos llevar por el primer impacto, vemos una expresión, una actitud. Demet siempre ha sido una mujer con mucha personalidad, muy segura de sí misma. Entonces, ¿por qué ahora la tachan de hacer algo malo por subir una foto? Para mí hay dos corrientes de pensamiento muy claras aquí. Por un lado, los que la defienden a capa y espada, diciendo que tiene todo el derecho a ser ella misma y a mostrar lo que quiera. Y tienen toda la razón del mundo. Faltaría más. Pero por otro lado, están los que la critican argumentando que como figura pública, tiene una responsabilidad y que debería pensar un poco más en las consecuencias. Yo personalmente me inclino más por la primera opción. Creo que vivimos en una época donde la libertad de expresión es importantísima. Y si Demet se sentía bien, si esa foto la hacía feliz, ¿por qué no compartirla? Lo que pasa es que, claro, el mundo de los famosos es un mundo de cristal. Un mínimo error, un mínimo desliz y te tiran por tierra. ¿Y lo de que la ha metido en líos? ¿En qué líos exactamente? ¿En líos de qué? ¿Ha ofendido a alguien? ¿Ha dicho algo hiriente? No que yo sepa. Lo que ha hecho es mostrarse tal cual es, y eso parece que a muchos no les gusta. Quizás lo que más me llama la atención es la rapidez con la que se juzga. No hay tiempo para entender, para reflexionar. Se ve una foto, se opina, y ya está. Y luego vienen las consecuencias, los rumores, las portadas. Yo sospecho que esta polémica es mucho ruido para pocas nueces. Que Demet es una mujer inteligente y que sabe lo que hace. Y si ha subido esa foto, es porque ha querido. A lo mejor hasta se está riendo de todo este revuelo. ¿Quién sabe? Pero lo que sí está claro es que ha puesto el tema sobre la mesa. Ha hecho que mucha gente se pregunte hasta dónde llega la libertad de una persona pública. Y eso, a la larga, es positivo. Nos hace pensar. En fin, la verdad al descubierto. Bueno, la verdad real la sabrá ella. Pero lo que sí hemos visto es cómo la gente reacciona, cómo se deja llevar por la primera impresión, cómo se crea un huracán mediático a partir de la nada. Y eso, familia, es el auténtico salseo. Ahora la pregunta para vosotros, que me interesa muchísimo, ¿creéis que Demet ha actuado mal al subir esa foto o pensáis que la crítica es injustificada? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.